Vi a mi hijo arrodillado en la acera, vendiendo el traje favorito de su padre fallecido. Carolina gritaba encima de él: «Ese viejo ya murió, véndelo ya, necesito mi cirugía». Las personas se detenían, miraban, susurraban. Diego temblaba, aferrándose al traje como si fuera lo último que le quedaba de su papá. Nuestros ojos se encontraron y los suyos se llenaron de vergüenza. Mi pecho se congeló. Era como si mi esposo muriera otra vez, ahí mismo, en esa acera sucia. Soy Rosa Mirella, tengo 68 años. Durante 45 años dediqué mi vida entera a mi familia. Trabajé 3 empleos, renuncié a mis sueños, cuidé a mi esposo hasta su último respiro. Pero esa mañana, viendo esa escena horrible, algo dentro de mí murió, y algo más despertó. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Encontré a mi hijo arrodillado en la acera vendiendo el traje. No cualquier traje. El traje azul marino que su padre usaba en ocasiones especiales. El mismo que llevó en nuestra boda de plata. El que guardaba su aroma después de tantos meses sin él. Era el traje favorito de su padre, guardado con todo mi amor en el armario como si fuera un tesoro sagrado. Lo había lavado con cuidado después del funeral. Lo colgué con las manos temblorosas, pensando que algún día Diego querría usarlo para recordar a su papá. ¡Qué ingenua fui! Carolina gritaba encima de él, humillándolo cruelmente delante de extraños que se detenían a mirar el espectáculo. Su voz cortaba el aire matutino como cuchillo. «Ese viejo ya murió, véndelo ya, necesito mi cirugía plástica». Las palabras me golpearon como bofetada. Ese viejo. Así se refería al hombre que la había recibido en nuestra familia con los brazos abiertos, que la defendía cuando yo tenía dudas sobre sus intenciones. Las personas pararon, observaron, murmuraron indignadas con la crueldad tan explícita. Una señora mayor negó con la cabeza. 2 jóvenes sacaron sus teléfonos. El panadero de la esquina salió a ver qué pasaba. Diego temblaba, aferraba el traje como último vínculo paterno existente. Sus manos grandes, las mismas que su padre le enseñó a usar para trabajar, sostenían la tela azul como si fuera lo único que lo conectaba con el hombre que lo crió. Sus ojos encontraron los míos y se llenaron de vergüenza profunda. En esa mirada vi al niño de 5 años que corría a abrazarme después del colegio. Vi al adolescente que me pedía consejos sobre las chicas. Vi al joven que me presentó a Carolina con tanto orgullo. Una mujer que pasaba comentó en voz alta: «Pobre señora, no merece esta humillación tan pública». Mi pecho ardió como si arrancaran años de historia compartillada. 45 años de matrimonio, de construir una familia, de enseñarle a nuestro hijo el valor del respeto. Todo reducido a gritos en una acera sucia. Sentí como si mi marido muriera nuevamente en aquel instante cruel. La primera vez había sido en el hospital, rodeado de máquinas y medicamentos. Esta vez moría en la calle, convertido en mercancía para financiar vanidades. Quise correr, gritar, defender la memoria de mi esposo, pero mis piernas se quedaron completamente inmóviles. Era como si mi cuerpo entendiera algo que mi mente aún no procesaba. Diego intentó detener a Carolina, pero ella lo empujó violentamente delante de todos los curiosos que se habían congregado. «Tú siempre tan inútil, ni vender sabes correctamente», le gritó con desprecio que helaba la sangre. Las personas filmaban con sus teléfonos, y yo no sabía dónde esconder mi dolor. La humillación se extendía como mancha de aceite. No solo era la traición, era la exhibición pública de nuestra desgracia familiar. Un señor mayor, que reconocí del mercado, se acercó y me dijo en voz baja: «Eso no es familia, señora. Eso es abuso». Su bondad me quebró más que toda la crueldad anterior. Mi respiración se volvió corta y entrecortada. Parecía que el mundo se desmoronaba lentamente, como construcción de arena tocada por las olas. Recordé todas las noches que pasé cosiendo aquel traje para mi esposo. Él trabajaba turnos dobles en la fábrica, y yo ajustaba cada costura, cada botón, con el amor de una mujer que veía a su marido como el hombre más elegante del mundo. Mi corazón se partió cuando Carolina arrancó el traje de las manos de Diego y lo tiró al suelo con total desprecio.
El azul marino se manchó con el polvo de la banqueta. Vi a mi hijo pequeño dentro de aquel hombre quebrado y me dolió profundamente entender que había fallado como madre. No en criarlo, sino en enseñarle a defenderse de quienes no lo merecían. Me di la vuelta, entré en mi carro viejo pero digno, y sentí mi alma implorar un cambio urgente. Mientras arrancaba el motor, una voz dentro de mí susurró algo que no escuchaba desde hacía años. «Basta, Rosa Mirella, ya basta». Conduciendo de regreso a casa, con las manos temblando sobre el volante, me di cuenta de cuánta cosa había sacrificado silenciosamente durante años. La escena del traje seguía repitiéndose en mi mente, pero ahora se mezclaba con recuerdos que había enterrado bajo capas de resignación. Trabajé desde los 15 años para sustentar a mi marido y a Diego. Mientras otras chicas de mi edad soñaban con bailes y novios, yo limpiaba casas ajenas para que hubiera comida en la mesa. Miguel estudiaba ingeniería y necesitaba libros, uniformes, materiales. Yo nunca me quejé. Dejé los estudios, las oportunidades, los viajes que tanto quería hacer, siempre priorizando el bienestar familiar. Mi maestra de secundaria me había conseguido una beca para estudiar enfermería. «Rosa, tienes manos de ángel», me decía. Pero Miguel necesitaba que trabajara para completar sus estudios universitarios. Nunca compré ropa para mí sin sentir culpa, siempre pensando primero en ellos dos. Cada peso que gastaba en un vestido nuevo era un peso que no invertía en la educación de Diego o en los medicamentos de Miguel. Mis armarios estaban llenos de ropa de segunda mano, mientras ellos vestían lo mejor que mi dinero podía comprar. Cuando mi marido enfermó del corazón, lo cuidé sola día y noche incansablemente. Dormía en una silla al lado de su cama, controlaba sus medicinas, lo bañaba, le daba de comer. Los doctores decían que necesitaba una enfermera profesional, pero ¿con qué dinero? Diego nunca se dio cuenta de las veces que me desmayé de cansancio absoluto. Una madrugada me encontró tirada en el piso de la cocina. «Te esfuerzas mucho, mamá», dijo, pero siguió con su vida como si nada. No me preguntó si necesitaba ayuda. No insistió en conseguir una enfermera. Hice costuras extras durante madrugadas enteras para pagar su universidad. Mientras él dormía tranquilo en su cama, yo cosía vestidos de quinceañera, uniformes escolares, cortinas. Mis dedos sangraban de tanto coser, pero cada puntada era un paso más cerca de su graduación. Vendí mis alhajas antiguas para saldar las deudas de su boda con Carolina. La sortija de mi abuela, los aretes que Miguel me regaló en nuestro primer aniversario, el collar que heredé de mi madre. Todo fue al Monte de Piedad para que tuvieran la ceremonia que Carolina exigía. En cada sacrificio me repetía como mantra: la familia es primero, siempre primero. Pero nadie jamás me preguntó si yo estaba bien. Nadie se interesó por mis sueños aplazados, mis dolores callados, mis noches sin dormir. Era como si mi única función fuera dar, dar y dar hasta quedarme vacía. Al recordar todo esto sentado en el carro, entendí que se había vuelto patrón el que me explotaran silenciosamente. No era casualidad, era costumbre. Ellos me llamaban solo cuando necesitaban favores emocionales o dinero. Diego aparecía en mi puerta cuando Carolina lo regañaba y necesitaba consuelo. Ella me buscaba cuando querían que cuidara a los niños gratis o que prestara dinero sin fecha de devolución. Carolina me excluía de las decisiones importantes como si yo fuera una empleada. Cambiaron de casa sin consultarme. Compraron el carro nuevo sin preguntarme. Planearon vacaciones familiares donde yo no estaba invitada. Pero eso sí, cuando necesitaban el dinero para el enganche, ahí sí era parte de la familia. Diego nunca me defendió de las humillaciones frecuentes y completamente injustificadas. Cuando Carolina me gritaba por interferir en su matrimonio, él se quedaba callado. Cuando ella criticaba mi comida delante de visitas, él bajaba la cabeza. Cuando me trataba como sirvienta en mi propia casa, él fingía no ver. Mi nombre había desaparecido de las conversaciones familiares, pero mi cartera nunca faltaba a la lista. Rosa puede prestarnos. Rosa nos ayuda. Rosa entiende. Pero nunca, ¿cómo está Rosa? O ¿qué necesita Rosa? Ahí sentada,
Con el motor encendido frente a mi casa, me di cuenta de cómo me había vuelto invisible dentro de mi propia familia. Era un fantasma que aparecía cuando convenía y desaparecía cuando estorbaba. Mi vida entera se había convertido en un depósito de amor no correspondido ni reconocido. 43 años, dando todo de mí para recibir migajas de cariño fingido. En el carro lloré como no lloraba desde la muerte de mi esposo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No era solo tristeza, era rabia, era despertar, era el llanto de una mujer que finalmente veía la verdad. La escena de la banqueta se mezclaba con décadas de dolor silencioso, y todo cobraba sentido de manera brutal y clara. Y por primera vez en mi vida adulta, deseé con todas mis fuerzas elegir a mí misma antes que a ellos. Volví a casa todavía temblando, buscando algo que le diera sentido a toda esta pesadilla. Me senté en la sala donde tantas veces había cosido hasta altas horas, donde había cuidado a Miguel durante sus últimos días, donde había criado a Diego con amor infinito. Necesitaba entender. Necesitaba encontrar algo que me dijera qué hacer con este dolor que me carcomía por dentro. Abrí la gaveta del escritorio donde guardaba los documentos antiguos de seguridad familiar, papeles amarillentos, sobres cerrados, carpetas que no revisaba desde hacía años. Miguel siempre decía que yo era la más organizada, la que nunca perdía un recibo importante. Encontré escrituras, contratos y recibos que ya ni recordaba que existían. La escritura de la casa, el contrato del seguro de vida de Miguel, los títulos de propiedad del terreno que compramos cuando Diego era pequeño. Papeles que había firmado sin pensar mucho, confiando en que Miguel sabía lo que hacía. Descubrí que casi todo seguía legalmente registrado únicamente en mi nombre. La casa donde vivíamos, la cuenta de ahorros principal, incluso el pequeño negocio de costura que había registrado años atrás. Miguel había mantenido mi nombre en todos los documentos importantes. Mi marido me había dejado todo por confianza absoluta. Nunca lo discutimos, nunca me explicó por qué. Simplemente confiaba en mí más que en nadie en el mundo. En la escritura de la casa encontré una nota manuscrita que Miguel había pegado con cinta. Cuida bien de tu futuro, Rosa. Eres más fuerte de lo que crees. Mi cuerpo entero se erizó como si él estuviera hablando directamente conmigo desde algún lugar donde pudiera verme sufrir. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión. Yo poseía un poder que nunca había usado, paralizada por el miedo a los confrontos familiares. Durante años había vivido como si fuera una invitada en mi propia vida, pidiendo permiso para decisiones que legalmente solo me correspondían a mí. Recordé las veces que Carolina había intentado manipular a Diego para que me convenciera de vender el terreno. Esa tierra no sirve para nada, decía. Tu madre es demasiado sentimental. Podríamos comprar algo mejor en la ciudad. Y recordé cómo siempre me llamaban anticuada y sentimental cuando me negaba a sus planes. Como si amar los recuerdos fuera un defecto, como si valorar lo que Miguel y yo habíamos construido juntos fuera una tontería de vieja. Me di cuenta de que me ignoraban porque nunca imaginaron que yo reaccionaría. Para ellos, yo era la mujer que siempre decía que sí, que siempre cedía, que siempre ponía la paz familiar por encima de mi propia dignidad. Por primera vez en años, sentí una fuerza caliente subiéndome por el pecho. Era como recuperar algo que había perdido sin darme cuenta, como si una parte dormida de mí despertara de golpe. Era como si Miguel me estuviera susurrando desde el más allá. Ahora sí, Rosa, ya basta. Revisé los mensajes de WhatsApp que Carolina me había enviado durante los últimos meses. Quejas sobre mi apego inútil a las cosas viejas. Reclamos porque no los dejaba remodelar la casa a su gusto. Comentarios despectivos sobre mis manías de anciana. Todo empezó a cobrar sentido con una claridad que me asustó. No había sido un incidente aislado lo de hoy. Era un patrón calculado. Una estrategia para hacerme sentir que estorbaba en mi propia vida. Ellos dependían de mí, no yo de ellos, y nunca me había dado cuenta de esta realidad tan simple. Yo era quien tenía la casa donde vivían. Yo era quien tenía los ahorros que usaban en emergencias. Yo era quien tenía el poder legal sobre todo lo que importaba.
Pensé en Diego llorando arrodillado en la banqueta y vi en él al niño asustado que siempre había sido. Un niño que había crecido en un hombre débil, preso de una mujer que lo manipulaba como marioneta. Pero también vi a un hombre adulto que había permitido conscientemente que su esposa me pisoteara. Un hombre que había elegido el camino fácil de callar, mientras yo sufría humillación tras humillación. Respiré profundamente, sintiendo el aire llenando mis pulmones como si fuera la primera vez en meses. Tomé la decisión más difícil de toda mi vida entera. Yo iba a quitar todo lo que siempre había proporcionado, y entonces veríamos quién realmente era quién en esta familia. Con las manos aún temblando, pero con una determinación que no sentía desde hacía décadas, llamé inmediatamente al abogado que mi amiga Lourdes me había recomendado años atrás. Licenciado Morales, un hombre serio que había ayudado a Lourdes con el divorcio de su hija. Le expliqué todo con voz temblorosa, desde la escena del traje hasta mi descubrimiento de los documentos. Esperaba que me dijera que estaba exagerando, que las familias siempre tienen problemas. Pero él se quedó sinceramente chocado. Señora Santillán, lo que usted describe es abuso económico y emocional sistemático, y tiene usted control absoluto sobre todos sus bienes legales. Por primera vez en años, alguien validaba que lo que vivía no era normal, que el abuso no era exageración mía. No era una suegra dramática ni una madre controladora. Era una mujer que había sido sistemáticamente despojada de su dignidad. Me sentí vista, respetada y, sobre todo, finalmente escuchada de verdad. El licenciado Morales no me interrumpió ni una sola vez. No me pidió que pensara en la familia. No me sugirió que lo conversara primero con Diego. Esa misma tarde, él preparó todos los documentos necesarios para transferencias seguras y los bloqueos patrimoniales que protegerían mis bienes. Me explicó cada papel, cada consecuencia legal, cada derecho que tenía y que nunca había ejercido. Revoqué todas las autorizaciones que Diego usaba para manejar cuentas bancarias sin agradecerme jamás. Cancelé las tarjetas adicionales que había dado con tanto cariño pensando que era ayuda familiar. Cambié beneficiarios de seguros que incluían a Carolina sin que ella lo supiera. Preparé una carta explicando mis motivos, pero decidí no entregarla todavía. Quería que mis acciones hablaran antes que mis palabras. Había pasado demasiados años explicando, justificando, pidiendo comprensión. Decidí mantener silencio absoluto hasta que todo el plan estuviera completamente listo. No les diría nada. No les daría oportunidad de manipularme con lágrimas falsas o promesas vacías como habían hecho tantas veces antes. Llamé a los bancos, revisé todas mis cuentas, cerré accesos compartidos que había autorizado durante años de confianza mal depositada. Cada llamada telefónica era un paso hacia mi libertad, hacia recuperar el control de mi propia vida. Era extraño sentir poder después de tantos años completamente borrada, como si hubiera estado viviendo en una casa de la que no sabía que tenía las llaves, como si hubiera sido prisionera en mi propia vida sin darme cuenta. Esa noche, mientras firmaba el último documento, casi me arrepentí al recordar el rostro humillado de Diego en la banqueta. Mi hijo, mi bebé, el niño que había criado con tanto amor. Pero inmediatamente recordé también el desprecio constante que Carolina me demostraba, sus risitas cuando yo opinaba sobre algo, su manera de hablar de mí como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la decoración moderna. Recordé cuántas veces había aceptado migajas emocionales para evitar conflictos familiares. «Ay, suegra, no se ofenda», decía Carolina después de insultarme. Y yo sonreía, asentía, tragaba la humillación con tal de mantener la paz. Me prometí a mí misma en ese momento que nunca más mendigaría respeto básico. Nunca más aceptaría las sobras del cariño que yo misma había sembrado. Nunca más sería invisible en mi propia historia. Con cada documento firmado, sentía que una parte del peso se quitaba de mi pecho. Era como quitarme un abrigo demasiado pesado que había cargado durante años sin darme cuenta de que podía dejarlo en cualquier momento. Es increíble cómo recuperar la autonomía devuelve pedazos enteros del alma que creías perdidos para siempre.
Sentí que Rosa Mirella, la mujer que había sido antes de convertirse solo en la mamá de Diego, estaba despertando después de décadas de sueño forzado. Mi abogado finalizó todos los trámites en apenas 3 días. Eficiencia que me sorprendió después de años de acostumbrarme a que todo en mi vida dependiera del tiempo y humor de otros. Ahora tenía el camino completamente libre para dirigirme hacia mi nuevo destino personal. Los documentos estaban listos, los bloqueos activados, las autorizaciones revocadas. Era dueña absoluta de mi futuro por primera vez en décadas. Solo me faltaba decidir una cosa: determinar con quién iba a reconstruir mi nueva vida. Con el camino legal despejado, me senté en el sofá de la sala y abrí mi agenda antigua de los años 90. Esa libreta de tapas flordeadas que había guardado como tesoro, llena de números telefónicos y direcciones de personas que una vez fueron importantes en mi vida. Las páginas amarillentas crujieron entre mis dedos. De repente, varias fotos cayeron del medio, trayendo memorias que había enterrado tan profundo que creí haberlas perdido para siempre. Entre todas las imágenes, una me detuvo el corazón. Una fotografía mía con mi hermana Clara, las dos sonriendo con esa felicidad auténtica que solo se tiene en la juventud. Yo tenía el cabello suelto. Ella llevaba un vestido azul que le quedaba hermoso. Clara, mi hermana menor, mi mejor amiga de juventud, mi cómplice de travesuras y sueños. La mujer con quien había perdido contacto total después de casarme, después de enfocarme tanto en ser la esposa perfecta que olvidé ser hermana. Después de la muerte de Miguel, me había cerrado completamente al mundo exterior. Dejé de contestar llamadas, de visitar a la familia, de mantener las amistades que había cultivado durante años. Dejé de visitar a Clara, de viajar a Puebla donde vivía, de existir como mujer autónoma con relaciones propias. Me convertí únicamente en la viuda de Miguel y la madre de Diego, como si Rosa Mirella hubiera muerto junto con mi esposo. Recordé vívidamente la última conversación que tuvimos. Clara había venido al funeral y después se quedó unos días conmigo. Antes de irse, me tomó de las manos y me dijo con esa voz dulce que siempre tuvo: «Rosa, un día despertarás de este dolor, y cuando eso pase, te buscaré». En aquel momento yo apenas pude asentir entre lágrimas. Pensé que estaba loca, que yo nunca me recuperaría de perder a Miguel. Pero ahí, sosteniendo esa fotografía, sentí una necesidad urgente de ser encontrada y reconocida por alguien que me conociera antes de todas las traiciones, antes de todo el dolor acumulado. Busqué su número antiguo en la agenda. El corazón me latía tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Marqué los números con dedos temblorosos, esperando que ya no funcionara, que hubiera cambiado de teléfono después de tantos años. Milagrosamente, aún funcionaba. Después de 3 tonos, escuché esa voz que había extrañado sin darme cuenta. Cuando escuché su «bueno», mi corazón explotó en una emoción contenida durante años enteros. «Clara, Clara, ¿eres tú? Soy Rosa». «¿Rosa? ¿Mi Rosa? ¿Eres tú de verdad? Te he esperado tantos años». Su voz se quebró al final de la frase, y yo me desmoroné completamente. Lloré como una niña pequeña, desahogando años de silencio doloroso que había cargado sola. Le conté todo entre sollozos: la escena del traje en la banqueta, la humillación pública, Carolina y su crueldad, Diego y su cobardía, todo el sufrimiento acumulado durante años de ser invisible en mi propia familia. Clara me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Solo murmuraba «ay, hermana», y «lo siento tanto», mientras yo vaciaba mi alma a través del teléfono. Cuando terminé de hablar, ella suspiró profundo y me dijo con una determinación que me sorprendió: «Ven conmigo, hermana. Ven a casa. Ya no tienes que estar sola». Me contó que ahora vivía en Guanajuato, en una casa pequeña pero llena de luz, rodeada de la tranquilidad y el arte que siempre había amado. Se había divorciado hace 5 años y había aprendido a ser feliz por sí misma. Me prometió cuidarme hasta que me reencontrara completamente conmigo misma. «Tienes que recordar quién eras antes de perderte en ser solo la sombra de otros», me dijo. Lo más hermoso de todo era que Clara siempre me había visto como una mujer fuerte,
incluso cuando yo misma no podía verme así. Recordaba a la Rosa que tomaba decisiones, que tenía opiniones, que reía sin pedir permiso. En aquel instante, sentada en mi sala con el teléfono en la mano, entendí finalmente quién era realmente mi familia verdadera. No eran los que compartían mi sangre o mi apellido, sino los que me amaban sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Decidí ir a su encuentro antes de que la vergüenza o el miedo me paralizaran nuevamente. Por primera vez en años, iba a elegir mi felicidad sobre la comodidad de otros. Y en aquel momento, mientras hacíamos planes para mi viaje, mi renacimiento comenzó silenciosamente dentro de mí. Mi renacimiento apenas había comenzado cuando la realidad me golpeó de frente. Al día siguiente de mi llamada con Clara, Diego apareció en mi puerta completamente furioso. No tocó el timbre, no pidió permiso. Entró como huracán, con los ojos inyectados y el cabello desordenado. ¿Cómo te atreves a cancelar mis accesos bancarios sin avisarme? Su voz temblaba, pero no era indignación lo que escuchaba. Era miedo puro. El pánico de un hombre que acababa de descubrir que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como creía. Antes de que pudiera responder, Carolina entró sin permiso detrás de él y comenzó a revisar mi casa como si fuera la dueña. Abría cajones, movía papeles, buscaba algo con desesperación animal. ¿Dónde está la escritura del departamento, vieja amargada? Sus palabras me congelaron la sangre. Sentí un frío interno que nunca había experimentado. En todos estos años de convivencia difícil, nunca imaginé que guardara tanto desprecio tan explícito hacia mí. Diego intentaba controlar a Carolina, pero era patético ver cómo ella lo manipulaba como marioneta. Cada vez que él trataba de calmarla, ella lo empujaba o lo ignoraba completamente. «Tú cállate. Tu mamá arruinó nuestras finanzas con sus caprichos emocionales». Era fascinante. Ahí estaba otra vez, culpándome por sus propias irresponsabilidades constantes. Según Carolina, yo tenía la culpa de que ellos gastaran dinero que no tenían, de que compraran cosas que no podían pagar, de que vivieran por encima de sus posibilidades. Me levanté del sillón con una calma que no sabía que poseía. Fui hasta la mesa del comedor y tomé la carta que había escrito. La coloqué sobre la superficie con movimientos deliberados y serenos. «Lean, ahí está todo lo que necesitan saber». Carolina se abalanzó sobre el envelope y lo rasgó antes de que Diego siquiera pudiera tocarlo. Desplegó las hojas con manos temblorosas mientras sus ojos recorrían las líneas rápidamente. Al ver mi nombre como única propietaria de todos los bienes, su rostro se volvió blanco como papel. Por primera vez desde que la conocía, Carolina se quedó completamente muda. «No puede ser. Esto es injusto. Esto es robo emocional». Diego finalmente leyó por encima del hombro de su esposa. Me miró con ojos enrojecidos por la falta de sueño y la desesperación. «Mamá, ¿por qué haces esto?». Mi respiración se entrecortó por un momento. Ver el dolor en los ojos de mi hijo casi me quebró la resolución que tanto me había costado construir, pero mantuve una firmeza que nunca antes había sentido. «Porque te perdí cuando vendiste el traje de tu padre, hijo». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Diego se quedó parado ahí, procesando mis palabras, entendiendo finalmente que había cruzado una línea que no se podía borrar. En sus ojos vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había cambiado algo fundamental entre nosotros, que la madre que siempre perdonaba, que siempre cedía, que siempre ponía a la familia primero, había desaparecido para siempre. Carolina recuperó la voz y estalló en una rabia que reveló su verdadera naturaleza. «Esto no va a quedar así. Vamos a pelear esto legalmente. No puedes quitarnos lo que es nuestro». Era increíble cómo seguía hablando de lo nuestro cuando acababa de leer que nada estaba a su nombre. La carta dejaba claro que todo había sido siempre mío, que Miguel me había dejado todo a mí por una razón. «No hay nada que pelear», les dije con voz firme. «Todo está legal, todo está documentado. Ustedes nunca fueron propietarios de nada». Carolina salió como tromba, batiendo la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. Gritaba promesas de venganza que sonaban completamente sin sentido.
Me las vas a pagar. Esto no se va a quedar así. Pero Diego se quedó parado en medio de mi sala, pequeño y perdido. Por primera vez en años, lo vi sin la influencia tóxica de Carolina, distorsionando sus pensamientos. Era solo mi hijo, finalmente enfrentando las consecuencias reales de sus decisiones. ¿Y ahora qué, mamá? Susurró con una voz que me recordó al niño que una vez fue. Ahora, le dije, aprenderás a vivir sin usar a tu madre como colchón para todos tus errores. Después de que Diego se fuera esa tarde, con el rostro lleno de confusión y derrota, empaqué 2 maletas pequeñas con solo lo esencial: algunas ropas, fotografías importantes y las pocas joyas que me quedaban. No necesitaba mucho para comenzar de nuevo. Antes de cerrar el armario, toqué el traje azul marino de Miguel una última vez. Mis dedos acariciaron la tela suave. Respiré su aroma que aún permanecía débilmente impregnado en las fibras. Perdóname por dejar que lo vendieran, le susurré a la ropa que colgaba silenciosa. Pero te prometo que voy a honrar tu memoria viviendo con dignidad otra vez. Al día siguiente, muy temprano, tomé el autobús hacia Guanajuato, sintiendo una mezcla extraña de alivio y miedo que me oprimía el pecho. Era como saltar al vacío sin saber si había red de seguridad abajo. Durante el trayecto, miraba por la ventana y sentía que la carretera era un corredor largo entre mi muerte como la rosa sumisa y mi renacimiento como la mujer que siempre debí ser. El cielo estaba nublado, gris como mi corazón todavía roto, pero había algo en esas nubes que no era amenazante. Era como si el clima entendiera perfectamente mi estado emocional. Con cada kilómetro que me alejaba de la ciudad donde había sufrido tanto, sentía una paz extraña asentándose en mi alma. Era la primera vez en años que no tenía que preocuparme por cocinar para alguien más, por limpiar casa ajena, por caminar en puntillas para no molestar. A mitad del camino, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensajes de Diego que llegaban uno tras otro, cada uno más desesperado que el anterior. «Mamá, por favor regresa. Hablemos como personas civilizadas. Estoy muy confundido. No entiendo qué pasó. Siempre fuimos una familia unida. Carolina dice que está dispuesta a disculparse si regresas». Cada mensaje me daba más claridad sobre lo correcto de mi decisión. Seguía siendo el mismo Diego manipulador, tratando de hacerme sentir culpable por elegir mi propia dignidad. Carolina también envió varios audios ofensivos, como siempre hacía cuando las cosas no salían según sus planes. Su voz chillona llenaba el teléfono de amenazas vacías y reproches injustificados. Por primera vez en toda mi vida adulta, los bloqueé a ambos. Presioné esos botones con dedos firmes, sintiendo cómo cortaba definitivamente los hilos tóxicos que me habían mantenido atada durante años. Lloré durante varios kilómetros, pero era un llanto completamente diferente al que había derramado durante años. No era llanto de desesperación ni de derrota. Era llanto de liberación, de mujer que finalmente se permite sentir sin pedir permiso. El autobús hizo una parada técnica en una gasolinera ubicada en una laderita con vista panorámica a montañas de colores increíbles. Bajé a estirar las piernas y me quedé parada contemplando el paisaje. Por primera vez en décadas, admiré el mundo sin prisa alguna, sin pensar en qué tenía que preparar para la cena, sin preocuparme por si alguien necesitaba algo de mí. Sentí el viento tocar mi rostro como una caricia tibia, como invitación directa a vivir de verdad. Era como si la naturaleza misma me estuviera diciendo: «Bienvenida de regreso a tu propia vida, Rosa». Llegué a la casa de Clara exactamente al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de Guanajuato con tonos dorados y naranjas que parecían sacados de un cuadro. Clara estaba esperándome en la puerta de su casita blanca con flores moradas en las ventanas. Al verme bajar del taxi con mis 2 maletas humildes, abrió los brazos de par en par. Me abrazó como se abraza a una hermana perdida durante años, con esa ternura que solo existe entre mujeres que se han querido sin condiciones desde la infancia. «Bienvenida a tu nueva vida, Rosa Mirella», me susurró al oído mientras me mecía suavemente entre sus brazos. Me desmoroné en llanto profundo, pero era un llanto completamente diferente. Era el llanto de quien renace, de quien finalmente llega a casa después de estar perdida durante décadas. La oscuridad quedó atrás para siempre.
Y por primera vez en muchísimo tiempo, el futuro se veía luminoso. Después de aquel abrazo sanador en la puerta, Clara me condujo al interior de su casita y me mostró el cuarto que había preparado especialmente para mí. Era una habitación pequeña, pero luminosa, con ventanas grandes que dejaban entrar toda la luz natural del día. Había puesto flores frescas de su jardín en un florero sobre la mesita de noche. «Aquí nadie te va a usar jamás», me dijo mientras acomodaba mis pocas pertenencias. «Este es tu espacio sagrado, hermana». Durante los primeros días en Guanajuato, dormí como no había dormido en años enteros. Era como si mi cuerpo estuviera recuperando todas las horas de sueño perdidas, cuidando a otros, preocupándome por otros, viviendo para otros. Cada mañana despertaba con el aroma del café recién hecho y pan dulce casero que Clara preparaba antes del amanecer. Olores que me recordaban a mi infancia, cuando despertar era sinónimo de alegría y no de obligaciones agotadoras. Me sentaba en la pequeña terraza trasera y escuchaba el canto de los pájaros como si fuera la primera vez en mi vida. El silencio entre sus trinos no me asustaba ni me hacía sentir sola. Era un silencio lleno de paz. Por primera vez entendí que el silencio también puede ser amor, no necesariamente abandono o amenaza como había aprendido a interpretarlo en mi casa anterior. Clara me recomendó a una psicóloga del Centro de Salud Municipal, la doctora Patricia Herrera, una mujer madura con ojos bondadosos que me recibió sin prejuicios ni prisas. En nuestra primera sesión, después de escuchar mi historia completa, me dijo con voz firme pero cariñosa: «Señora Rosa, usted ha vivido durante años en un sistema emocionalmente abusivo». La palabra abusivo me cortó como cuchillo filoso. Nunca había pensado en mi situación familiar usando esa palabra tan fuerte. Pero al mismo tiempo me abrió los ojos de manera brutal y necesaria. Con ayuda de la doctora Herrera, comencé a entender cómo había normalizado el desprecio, la humillación y la manipulación durante décadas enteras. Todo lo que había considerado problemas normales de familia era en realidad un patrón sistemático de abuso. La terapeuta me sugirió comenzar ejercicios de escritura para recuperar mi voz interna que había estado silenciada durante tanto tiempo. Al principio, mis manos temblaban al sostener la pluma. Escribiendo en esas páginas en blanco, comencé a recordar sueños antiguos que había enterrado. Pintar paisajes, aprender a cantar, viajar a lugares que solo había visto en revistas, simplemente respirar libertad sin pedir permiso a nadie. Clara, con su sabiduría de hermana mayor, me llevó a clases de tejido y bordado en el centro comunitario del barrio. «No para que hagas dinero», me aclaró, «sino para que te diviertas». Al principio mis manos temblaban de nervios, pero gradualmente sentí vida fluyendo por mis dedos nuevamente. Era extraño y hermoso crear algo hermoso sin la presión de que fuera perfecto o útil para alguien más. Compré telas de colores vibrantes en el mercado local y comencé a coser por puro placer personal. Blusas que me gustaban a mí, manteles con diseños que me hacían sonreír, cojines decorativos simplemente porque los encontraba bonitos. Por primera vez en décadas, no cosía para agradar a nadie más, para cubrir necesidades ajenas o para ganar dinero desesperadamente. Cosía solo para mí misma, porque me daba felicidad. También reaprendí a cocinar platos que yo amaba pero que había abandonado porque a Diego o a Carolina no les gustaban. Mole poblano picosito, chiles en nogada, pozole rojo tradicional de mi abuela. Una tarde, mientras preparaba un flan de queso como hacía mi madre, me escuché reír sola en la cocina. Fue una risa tímida al principio, pero auténtica. Mi risa había regresado después de años de ausencia. Día tras día me daba cuenta de que estaba reconstruyendo pedazos de Rosa Mireya que pensé habían desaparecido para siempre. Eran partes de mi personalidad que había sacrificado en el altar de ser la madre y esposa perfecta. Clara me observaba con sonrisa orgullosa. «Ahí está mi hermana verdadera», decía cuando me veía cantar mientras preparaba la comida o cuando me sorprendía leyendo novelas románticas en la terraza. Y al darme cuenta de esta transformación gradual pero profunda, entendí con absoluta claridad que nunca más regresaría atrás, a esa vida de sombra que había confundido con amor durante tantos años.
Mientras yo me reconstruía lentamente en Guanajuato, Clara me contaba las noticias que llegaban desde mi ciudad. Sin mi apoyo financiero constante, Diego finalmente enfrentó la realidad económica que siempre había evadido con mi ayuda incondicional. Las deudas de las tarjetas de crédito que Carolina manejaba sin control llegaron al límite total. Compras compulsivas, tratamientos de belleza, ropa cara que nunca podían pagar con sus ingresos reales. Todo salió a la luz cuando mi respaldo desapareció. Perdieron el coche que habían comprado con garantía registrada a mi nombre. El banco se lo llevó en una grúa mientras los vecinos miraban desde sus ventanas. Diego tuvo que tomar transporte público por primera vez en años. Las cuentas bancarias conjuntas que yo había autorizado fueron congeladas después de que revoqué todos mis accesos. De un día para otro, se quedaron sin los ahorros que habían considerado suyos durante tanto tiempo. Carolina entró en pánico total, pidiendo préstamos desesperados a familiares lejanos que hacía años no frecuentaba. Pero nadie quería ayudarla cuando se enteraron de cómo me había tratado. Diego intentó vender otros objetos de la casa, pero su reputación estaba arruinada después del episodio del traje. La gente del barrio ya no confiaba en él, sabían que vendía cosas que tenían valor sentimental para otras personas. Sus amigos se alejaron gradualmente al darse cuenta del comportamiento explorador e inestable que habían desarrollado. Nadie quería socializar con una pareja que solo buscaba favores económicos o emocionales. La presión fue demasiado para Carolina, quien culpó completamente a Diego por permitir que yo tomara esas decisiones. Se fue de la casa durante varias semanas, dejándolo solo con sus problemas y sus culpas. Durante esos días de soledad forzada, Diego me llamó llorando, pero yo no contesté. Clara me aconsejó que necesitaba tiempo para procesar mis propios sentimientos antes de enfrentar los suyos. Mi abogado me informó que Diego había intentado contestar legalmente la propiedad de los bienes, argumentando que como hijo tenía derecho a herencia inmediata. Era doloroso saber que seguía buscando maneras de manipular la situación. Pero el juez rechazó su demanda inmediatamente, porque todos los documentos mostraban claramente que Miguel me había dejado todo a mí voluntariamente. No había nada que reclamar legalmente. Fue ahí cuando Diego entendió finalmente que no tenía ningún derecho automático sobre mis propiedades, que todo lo que habían disfrutado durante años había sido generosidad mía, no obligación legal. La máscara de Carolina se cayó completamente durante ese proceso legal. Quedó al descubierto que su interés en mantener el matrimonio había sido puramente financiero, no emocional. Cuando se dio cuenta de que no había dinero que rescatar de la situación, pidió separación temporal para proteger su imagen social. No quería que la asociaran con un hombre sin recursos. Diego perdió su trabajo en la ferretería por faltar constantemente debido a problemas emocionales. La depresión y la ansiedad lo tenían paralizado, incapaz de funcionar normalmente sin mi soporte constante. Mi ausencia financiera había expuesto también el vacío emocional gigantesco que existía en su relación. Sin la distracción de planear gastos con mi dinero, se dieron cuenta de que no tenían nada real de qué hablar. Después de 2 meses de silencio, recibí un mensaje diferente de Diego. «Mamá, perdóname, nunca supe cuidarte como merecías». Esas palabras me dolieron profundamente, pero también trajeron una pequeña luz de esperanza al final del túnel oscuro. Por primera vez, sonaba genuinamente arrepentido, no manipulador. Clara me ayudó a entender que tomaría mucho tiempo reconstruir la confianza, si es que eso era posible algún día. Pero al menos era el inicio de un despertar real de su parte. Por fin, ambos enfrentaban las consecuencias naturales del abandono emocional que me habían impuesto durante tantos años, y comenzaban a entender el precio real de haber perdido a la única persona que los amaba incondicionalmente. Las consecuencias de mis decisiones seguían desarrollándose cuando, 3 meses después de mi llegada a Guanajuato, un día Diego apareció inesperadamente en la puerta de la casa de Clara. Estaba completamente demacrado, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y la ropa arrugada de quien había viajado durante horas sin descanso ni cuidado personal.
Clara abrió la puerta con precaución evidente, pero no le permitió entrar inmediatamente a la casa. Se quedó parada firmemente en el umbral como guardiana protectora, evaluando sus verdaderas intenciones con la sabiduría de quien había visto demasiado dolor en su propia familia. Mi hermana no será lastimada nuevamente por nadie, entiende eso muy bien primero, le dijo con voz firme pero no completamente hostil. Si vienes aquí a manipular, a culpar o a exigir algo, mejor regresa por donde viniste ahora mismo. Diego se desplomó contra el marco de la puerta y comenzó a llorar desconsoladamente como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Sus hombros temblaban con cada sollozo y parecía que toda la fachada de hombre adulto se había derrumbado completamente. Solo necesito hablar con ella de manera completamente honesta, logró decir entre sollozos entrecortados. Por primera vez en toda mi vida adulta, necesito decir la verdad sin mentiras ni manipulaciones. Clara me buscó con la mirada, consultando silenciosamente mi opinión sobre si debía permitir esta conversación. Yo asentí lentamente, sintiendo una mezcla extraña de curiosidad genuina y una protección hacia mí misma que nunca antes había experimentado con tanta claridad. Me senté frente a él en el pequeño patio trasero de Clara, rodeada de todas las plantas que ella cuidaba con tanto amor y dedicación diaria. Tenía una calma interior profunda que nunca había poseído antes, como si los meses de terapia intensiva y autoconocimiento gradual hubieran construido una fortaleza emocional sólida alrededor de mi corazón herido. Diego levantó la vista hacia mí con ojos completamente enrojecidos por el llanto y tomó mis manos entre las suyas, que temblaban visiblemente como hojas en el viento. «Mamá, fallé de manera absoluta y completa como hijo», dijo con una voz quebrada que salía desde algún lugar muy profundo de su alma atormentada. Por primera vez en todas las décadas de nuestra relación, sentí verdad absoluta y desnuda en su mirada. No había manipulación calculada, no había estrategia oculta, no había el intento desesperado de obtener algo material a cambio. Solo había dolor genuino y reconocimiento total de su culpa. Yo dejé que Carolina te tratara como basura emocional durante años enteros. Continuó sin soltar mis manos, apretándolas como si fueran su último salvavidas. Me convertí en cómplice directo de todas tus humillaciones porque era infinitamente más fácil que enfrentarla a ella o defender tus derechos. Esas palabras específicas rompieron algo muy profundo dentro de mi pecho, pero no era una ruptura destructiva como las que había experimentado antes. Era como cuando se rompe una presa vieja y el agua finalmente puede fluir libremente hacia donde siempre debió ir. Dolor y sanación profunda ocurriendo simultáneamente en mi corazón. Después de que te fuiste, ella me confesó que había planeado divorciarse de mí desde hace meses y quedarse legalmente con todo lo que pudiera antes de desaparecer completamente, confesó Diego, bajando la cabeza con una vergüenza que parecía consumirlo por dentro. Me dijo textualmente que iba a vender todo lo que estuviera a su alcance y mudarse con su hermana a Monterrey definitivamente, que yo había sido solamente un medio conveniente para llegar a tu dinero y tus propiedades. Sus palabras confirmaban exactamente lo que yo ya había sospechado en mi corazón durante meses, pero escucharlo directamente de sus labios era devastador y liberador a la vez. La verdad dolía, pero también limpiaba. Yo sabía perfectamente que algo estaba profundamente mal en nuestra relación, mamá, pero tenía demasiado miedo cobarde de perder para siempre tu apoyo financiero constante. Prefería hacerme completamente el ciego antes que arriesgar mi comodidad económica. Nunca te valoré como la mujer extraordinaria que siempre fuiste, porque pensé estúpidamente que siempre ibas a estar ahí disponible, sin importar de qué manera tan terrible te tratáramos día tras día. Daba por completamente hecho tu amor incondicional, como si fuera el aire que respiro, algo que jamás se puede agotar sin importar cuánto abuso. De repente, vi a mi hijo como un hombre adulto real por primera vez en décadas, no como el niño perdido y vulnerable que había estado protegiendo y justificando durante todos estos años. Un hombre que finalmente entendía la gravedad total de todas sus decisiones. Pero aunque sentía compasión genuina por su sufrimiento evidente,
Algo sólido dentro de mí se mantuvo completamente firme. Los meses de terapia me habían enseñado a no confundir compasión con sumisión. Diego, te escucho claramente y entiendo tu arrepentimiento sincero, pero necesitas comprender perfectamente que amor sin respeto mutuo no tiene absolutamente ningún lugar en mi vida nueva. Sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas frescas, pero asintió con una comprensión que parecía llegar desde lo más profundo de su ser. Lo sé perfectamente, mamá. Lo entiendo completamente ahora por primera vez. ¿Crees que algún día podría regresar a tu vida poco a poco? Preguntó con una humildad genuina que nunca le había conocido en toda su vida adulta. No para que me mantengas económicamente ni para que resuelvas mis problemas personales, solo para intentar ser realmente el hijo que siempre debí haber sido. Mi corazón se aceleró involuntariamente, pero mantuve la serenidad emocional que había cultivado cuidadosamente durante estos meses de sanación. Diego, eso va a depender exclusivamente de tu comportamiento real y sostenido, no de tus palabras bonitas de este momento. Las palabras ya no significan absolutamente nada para mí si no están respaldadas por acciones concretas y consistentes durante mucho tiempo. Necesito bastante tiempo para sanar completamente de todo el daño acumulado, continué con voz firme, y necesito ver cambios reales, profundos y sostenidos en ti como persona. No promesas vacías, no buenas intenciones temporales, hechos concretos que pueda observar día tras día. Él asintió con una solemnidad que nunca le había visto, limpiándose las lágrimas con la manga arrugada de su camisa. Entiendo perfectamente, mamá. No espero tu perdón inmediato ni exijo comprensión instantánea. Solo ruego por la oportunidad de demostrarte consistentemente que puedo cambiar de verdad. Por primera vez en toda nuestra relación adulta, Diego respetó completamente mis límites emocionales sin intentar negociar, sin hacer berrinches manipuladores, sin usar chantaje emocional para conseguir inmediatamente lo que quería. Nos abrazamos allí, en el patio silencioso, bajo el cielo azul intenso de Guanajuato. Pero era un abrazo completamente diferente a todos los anteriores que habíamos compartido. No era yo sometiéndome automáticamente a sus necesidades emocionales urgentes. Era un encuentro respetuoso entre dos adultos, con reconocimiento mutuo de límites y dignidad personal. Las lágrimas que derramamos ambos no eran de la sumisión desesperante de siempre, sino de renacimiento auténtico, de la posibilidad real de construir algo completamente nuevo y saludable sobre los escombros de lo que había sido sistemáticamente destruido por años de descuido emocional. Al verlo marcharse esa tarde, caminando lentamente hacia la estación de autobuses, con la promesa sincera de mantenerse en contacto completamente respetuoso, me di cuenta de algo absolutamente fundamental. Mi historia personal no terminaba en dolor crónico y abandono familiar, sino que comenzaba realmente ahora en la madurez emocional que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar plenamente. Después de la visita transformadora de Diego, sentí que algo definitivo había cambiado en mi interior, como si esa conversación hubiera cerrado un ciclo doloroso y abierto la puerta a posibilidades que había olvidado que existían. Fue entonces cuando decidí regresar a las clases de canto que había abandonado hacía más de 40 años. El Conservatorio Municipal de Guanajuato ofrecía clases para adultos mayores, y aunque mi corazón latía nerviosamente, me inscribí con el nombre completo que no usaba desde mi juventud: Rosa Mireya Santillán Vázquez. Mi profesor, el maestro Rodríguez, era un hombre mayor con una sonrisa bondadosa que me recordaba a mi padre. Después de escucharme en la primera clase, con la voz temblando de nervios y décadas de silencio, me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Rosa, su voz estuvo dormida durante años, pero jamás estuvo muerta. Canté temblando como una hoja, pero sentí vida vibrando intensamente dentro de mi pecho. Era como si cada nota despertara células que habían estado hibernando, como si la música fuera medicina directa para mi alma herida. Las primeras semanas fueron difíciles. Mi voz se quebraba, me faltaba el aire, mis manos sudaban de nervios, pero gradualmente, canción tras canción, comencé a recordar quién había sido antes de convertirme únicamente en la esposa de y la madre de.
Paralelamente, comencé a pintar las hermosas paisajes de Guanajuato con colores vibrantes que reflejaban mi estado emocional renaciente. Acuarelas de las casitas coloridas, óleos de los atardeceres dorados, dibujos a carboncillo de las callejuelas empedradas que recorría cada mañana. Clara, observando mi progreso artístico con orgullo maternal, me regaló un caballete profesional para mi cumpleaños. «Para tu nueva vida, hermana», me dijo mientras desenvolvía el regalo con lágrimas en los ojos. «Para que pintes todos los sueños que tienes pendientes». Ese caballete se convirtió en el símbolo físico de mi transformación. Cada mañana lo instalaba en diferentes rincones de Guanajuato, pintando la ciudad que me había recibido con brazos abiertos cuando más lo necesitaba. Mis vecinas comenzaron a preguntar si vendía mis pinturas. Al principio la idea me asustaba. ¿Quién querría comprar algo hecho por mis manos de principiante? Pero Clara me animó a participar en la feria de artesanías local que se realizaba cada domingo en la plaza principal. Vendí mis primeras 3 acuarelas ese domingo soleado de octubre. 3 paisajes pequeños que una turista estadounidense compró porque capturan el alma de México, según me dijo en español entrecortado. Sentí un orgullo genuino que no experimentaba desde mi juventud más distante. Gradualmente, comencé a hacer amistades nuevas y auténticas. Mujeres del coro, compañeras de la clase de pintura, vendedoras del mercado que conocían mis horarios de compra. Todas me conocían simplemente como Rosa, no como la madre de alguien o la viuda de alguien. Por primera vez en décadas, las personas me veían como ser humano completo, no como función específica o utilidad práctica para resolver problemas ajenos. Tenía conversaciones sobre libros, sobre música, sobre política local, sobre recetas de cocina que me gustaban a mí. Una mañana, Clara me propuso algo inesperado. «¿Te gustaría viajar conmigo a San Miguel de Allende este fin de semana? Hay una exposición de arte que quiero ver». Acepté sin consultar con nadie, sin pedir permiso, sin avisar a Diego de mis planes. Caminé por las calles coloridas de San Miguel, sintiendo un pertenecer inmediato al mundo, como si hubiera estado esperando durante años llegar exactamente a ese lugar en ese momento específico. Mi corazón latía ligero y libre, como si respirara por primera vez después de décadas conteniendo la respiración. Compré un rebozo azul turquesa porque me gustó. Desayuné churros con chocolate porque se me antojó. Me senté en el jardín principal a observar la gente sin prisa ni obligaciones. De regreso a Guanajuato, comencé trabajo voluntario enseñando costura básica a mujeres mayores en situación de pobreza en el centro comunitario. Compartir mi conocimiento, mi dolor superado y mi fuerza recién descubierta transformó mi alma de maneras completamente inesperadas. Cada martes y jueves me reunía con 12 mujeres de entre 55 y 75 años que, como yo, habían vivido para otros durante toda su vida adulta. Juntas aprendimos que nunca es tarde para aprender algo nuevo, para crear belleza, para tener sueños propios. Durante este periodo, Diego mantenía contacto respetuoso conmigo. Enviaba mensajes semanales preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, contándome brevemente sobre su proceso de terapia y su búsqueda de trabajo estable. Yo le respondía cuando tenía ganas y energía emocional para hacerlo, no por obligación maternal automática. Y esa libertad de elegir cuándo y cómo comunicarme era auténtica libertad que saboreé profundamente. Mis días tenían ritmo propio que no dependía de horarios de nadie más. Desayunaba cuando tenía hambre, pintaba cuando me inspiraba, cantaba cuando mi corazón lo pedía, conversaba cuando tenía ganas de compañía social. Mi mundo ya no giraba obsesivamente alrededor de las necesidades, caprichos o problemas de ninguna otra persona. Por primera vez en mi vida adulta, yo era el centro gravitacional de mi propia existencia. Había renacido como mujer completa, no como sombra de otros, no como cuidadora profesional exhausta, no como recurso económico disponible las 24 horas. La vida me había esperado pacientemente durante décadas enteras, y yo finalmente había llegado completamente a la cita con mi verdadera identidad. Y al reflexionar sobre este proceso transformador en mi pequeño cuarto lleno de luz natural, entendí con claridad absoluta que nunca,
Jamás es demasiado tarde para volver a existir plenamente como la persona que siempre estuvimos destinados a ser. Mi nueva existencia como mujer plena había florecido durante casi un año cuando, después de meses de contacto respetuoso y constante, Diego me pidió permiso para visitarme nuevamente en Guanajuato. Esta vez, su petición llegó acompañada de una humildad genuina que contrastaba dramáticamente con la desesperación de su primera visita. Cuando llegó a la casa de Clara esa tarde de primavera, traía consigo algo que me detuvo el corazón inmediatamente. El traje azul marino de su padre, cuidadosamente restaurado, limpio y planchado, con un esmero que revelaba horas de trabajo dedicado. «Mamá, perdóname por no honrar adecuadamente su memoria, ni la tuya durante todos estos años», me dijo mientras extendía el traje con manos que ya no temblaban de desesperación, sino de respeto genuino hacia lo que representaba esa prenda. El traje lucía impecable. Había llevado cada pieza a una tintorería especializada. Había cosido personalmente los pequeños desgarros que la venta apresurada había causado. Había reemplazado los botones que faltaban con otros idénticos que debió buscar por toda la ciudad. Esa actitud concreta valía infinitamente más que cualquier objeto material o disculpa elaborada de las que había escuchado durante décadas. Era la primera vez que veía a Diego honrar algo que importaba profundamente, sin esperar recompensa inmediata a cambio. Sostuve el traje entre mis manos, sintiendo el peso emocional de todo lo que representaba. El amor de Miguel, los años de matrimonio, la dignidad que había recuperado después de verlo tirado en esa banqueta horrible. «Diego», le dije mirándolo directamente a los ojos, «necesito que entiendas algo fundamental antes de que podamos reconstruir cualquier tipo de relación. Amor sin respeto mutuo es muerte emocional, hijo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo el contacto visual sin evadir mi mirada. «Lo entiendo completamente ahora, mamá. He aprendido esa lección de la manera más dolorosa posible». Me contó entonces sobre los cambios concretos que había implementado en su vida durante estos meses de separación forzada. Había conseguido trabajo como supervisor en una fábrica de muebles, un empleo honesto que le permitía mantenerse sin depender del dinero de nadie. Prometió solemnemente seguir trabajando arduamente, no depender económica ni emocionalmente de mí nunca más, y cambiar completamente las rutinas tóxicas que había desarrollado durante su matrimonio con Carolina. Carolina intentó reconciliarse conmigo el mes pasado. Confesó con una sonrisa triste pero liberada. Me ofreció regresar si yo conseguía que tú nos dieras dinero para un negocio nuevo. Fue ahí cuando finalmente la vi exactamente como era en realidad. Me explicó que habían logrado separarse pacíficamente después de que él se negó rotundamente a manipularme para obtener beneficios económicos. Carolina había encontrado otra pareja con mejor situación financiera y se había mudado definitivamente a otra ciudad. Por primera vez en años puedo respirar tranquilo, sin alguien controlando cada peso que gano o cada decisión que tomo, me dijo con una libertad en la voz que no le escuchaba desde su adolescencia. Mi abogado me había informado semanas atrás que todos los procesos legales erróneos que ellos habían iniciado contra mis propiedades habían sido cerrados definitivamente. No quedaban cabos sueltos, no había amenazas pendientes, no existían reclamaciones sin resolver. Mi paz interior ahora me pertenecía exclusivamente a mí, no estaba condicionada por conflictos del pasado ni por temores sobre manipulaciones futuras. Era una serenidad sólida construida sobre fundamentos propios. Diego había comenzado terapia psicológica seria con un especialista en codependencia familiar. Me mostró su credencial del Centro de Salud Mental y me habló sobre las herramientas que estaba aprendiendo para manejar relaciones saludables. 2 semanas después de esa visita, recibí una fotografía por mensaje que me llenó de una alegría tranquila. Diego sonriendo genuinamente en su nuevo trabajo, rodeado de compañeros, con overol de trabajo y manos llenas de aserrín. «Estoy reconstruyéndome paso a paso, mamá. Gracias por enseñarme que el respeto no se negocia», decía el mensaje que acompañaba la imagen. Le respondí con mi propia fotografía. Yo frente a mi caballete en la plaza principal de Guanajuato, pintando un atardecer dorado.
Sentí orgullo maternal auténtico y una levedad en el pecho que no había experimentado en décadas. Esa noche, Clara y yo celebramos con una copa de vino tinto en la terraza iluminada por farolitos que habíamos colgado juntas. Brindamos por las segundas oportunidades, por el valor de decir basta, por la hermandad que trasciende la sangre. Las montañas que rodeaban Guanajuato parecían reflejar cada pedazo de libertad conquistada durante este año transformador. Cada pico, cada valle, cada color del atardecer representaba una lección aprendida, una cadena rota, una parte de mí recuperada. La calma profunda de aquel momento era exactamente el regalo que el destino me debía después de décadas de servicio incondicional a otros. Era mi recompensa por haber tenido finalmente el valor de elegirme a mí misma. Cerré los ojos y sentí vívidamente la presencia de Miguel allí conmigo, orgulloso y completamente tranquilo. Podía escuchar su voz susurrándome palabras de aprobación que había esperado tanto tiempo. «Lo logré, mi amor», le dije en silencio a la brisa nocturna. Finalmente aprendí a elegirme a mí misma, sin culpa ni miedo. Mi vida de los 69 años en adelante sería completamente mi elección personal, no una obligación impuesta por expectativas familiares o roles sociales heredados. Y así, con la serenidad de quien ha cerrado un ciclo doloroso y abierto, otro lleno de posibilidades auténticas, el círculo entero de mi transformación se completó con dignidad absoluta. Rosa Mireya Santillán había dejado de ser la sombra de otros para convertirse finalmente en la protagonista indiscutible de su propia historia de renacimiento. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.